se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A la ley aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Pero ¿qué hizo el hombre? Creó en la ciudad la torre de Babel, o la torre. Yeah, the Tower of Babel. Right. So country living is not a new thing since Adventism. It's a biblical truth from all the way back in Genesis. El mensaje de salir de las ciudades no es solamente algo que de los adventistas dicen, siempre ha sido desde Génesis. So the way I would put it, the purpose of you going to the country is like going in a sanctuary. Cuando tú decides que vas a ir a salir de las ciudades, como si estás yendo al santuario. And it's so that you could be in a more settled mind. Puedes tener la mente más clara. That you now receive messages from God to strategize to go to the city to deliver the message. So tú puedes aceptar el mensaje de Dios más claro y puedes decirlo en las ciudades. You mentioned something about Revelations too, that in Revelation doesn't say anything about, USA is gonna be the country that, I don't know if you remember. Yes, the lamb-like beast is the one that's forming the image after the beast. Right, yeah. Estados Unidos es la que se va a terminar formando la imagen de la bestia. So the real way to understand that concept is throughout time, there were two desolating powers to the people of God. Hubo un tiempo que hubo dos mensajes que se presentaron. And far as the image and how it's expressed, if we were to look on the two charts, it's two phases of Rome. Podemos ver dos caras de Roma, pero ya we have to finish now, but we have to continue and maybe another time. Yeah, no problem. Thank you so much, Joseph. En algún otro momento vamos a tener que seguir, pero thank you, Joseph, for sharing with us tonight, at least for, 5 minutes, and may God bless you and hear the petitions of your heart. Thank you again, Joseph. So yes, grace and peace. Okay, amen. Bueno, hermanos, ha llegado el momento que podamos escuchar el sermón también, que ahora estamos empezando con la cuarta parte de lo que será como en los días de Noé, así será. So, vamos a escuchar nuevamente a Ricardito que está con nosotros. Este mensaje es una serie y este será el último de las series. So, estemos en
atentos y podemos conseguir un lapicero y un papel para poder apuntar, los textos bíblicos, ¿no? O lo que se va a mencionar. Ricardito, muchas gracias por tu paciencia y el tiempo es tuyo. Amén. Gracias. Bien interesante lo que dijo ahí el clamor de la noche. Habló de la cronología de Guillermo. Interesante en lo que se basó para el fuerte clamor. Y en las 2300 tardes, los 400 años, ahí conflicto los siglos, dice cómo todo lo que utilizó Guillermo Miller para hacer su cronología y para el fuerte clamor. Mire qué interesante, glorioso. Y con eso, ¿no es cierto?, vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, en estos momentos está al lado del arca, donde gracias a la puerta de la gracia podemos tener entrada al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. En estas horas ya el sábado se ha puesto, han llegado la noche, Padre amante, de este día, ya primer día de la semana que empezamos a vislumbrarlo, amado Dios, por una semana más. Un grupo de tus hijos nos hemos reunido alrededor de su trono para alimentarnos del pan espiritual que usted tiene para este tiempo, la verdad presente a la cual debe predicarse en este tiempo. Gracias, Padre, pedimos su espíritu para que nos guíe, nos dé la sabiduría, nos haga comprender y nos dé la claridad de este mensaje que es glorioso para este tiempo. Porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de la sangre preciosa de su Hijo que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, voy a hacer un pequeño resumen. Esta es la cuarta parte de esta serie que llevamos como los días de Noé. Así será, hermanos queridos, y así será como estamos viviendo en este tiempo. Y hablábamos hoy en esa tercera parte, la parte última que quedé fue en Daniel 7. Voy a hacer este resumen en Daniel 7 del 9, versículo 10 y versículo 13 y 14. Ahí Daniel ahora cambia la visión porque dice, ahora cambia, le estaba mirando en esa cuarta bestia, estaba mirando a ese cuerno pequeño, ahora cambia la visión y dice que está mirando hasta que fueron puesto trono y se sentó un anciano de día. Ese anciano de día es el Padre. Ahora cambia la visión, está mirando al cielo, dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahí citando Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿Me entiendes? Se unen ahí esos dos versículos. Luego dice, un río de fuego procedía y salía delante de él y millares de ángeles le servían y millones asistían delante de él y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí se da comienzo y se abre ahí, hermanos queridos, un juicio. Mire qué interesante, porque los libros fueron abiertos. Después dice, versículo 13, miraba yo en las visiones de la noche, ahora, después de haber visto al anciano de día en el trono y los libros fueron abiertos, ahora Daniel ve que en las nubes del cielo viene uno como hijo de hombre, se acerca al anciano de día donde está sentado en el trono y le hicieron acercarse al Hijo de Dios. Ahí está el Hijo de Dios acercándose al trono de Dios, al anciano de día, a su Padre que está ahí, sentado en el trono. Le hicieron acercarse, dice, delante de él, y le fue dado dominio. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Entonces aquí viene el Hijo del Hombre saliendo del lugar santo, ahora se dirige al lugar santísimo donde está el anciano de día, los libros fueron abiertos, le hicieron acercarse y es la inauguración a la entrada del lugar santísimo donde el Hijo de Dios, ahora con los libros abiertos junto al Padre, se da la inauguración del juicio por los muertos. ¿Se fijan? Ese es el juicio por los muertos. Ahora, esto tiene una repetición, también hablábamos en el versículo, capítulo 7 de Daniel, ahora el versículo 21-22, fíjense. Y veía, dice Daniel, yo, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí está mirando Daniel a ese cuerno pequeño que surgía dentro de los 10 cuernos y derribada a 3, derribaba. Y dice, y hacía guerra contra los santos y los vencía, versículo 22, hasta que vino, fíjense ahora, hasta que vino el anciano de día, el Padre. Ahora, viene el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Te dije? Eso no fue para la Edad Media, no, hermanito. No fue para la Edad Media. Recibieron dice el reino, recibieron el juicio los santos del Altísimo. Y los santos recibieron el reino. Fíjense el versículo 18 de Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Se fijan? Ahora voy a Patriarcas y Profetas. La página 355, Patriarcas y Profetas. El gran plan de la redención dará por resultado el pleno restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra va a ser restaurada. Será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes, de los fieles. Ahora dice, punto aparte, durante 6.000 años, dice durante, cuando dice también leíamos durante 4.000 años, ¿se fijan? La misma palabrita, durante 6.000 años, durante 4.000 años, durante 6.000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios. Dios tiene un propósito original de Dios al crearla. ¿Cuál? Tomarán el reino, los santos del Altísimo poseerán el reino hasta el siglo, hasta los siglos de los siglos. Daniel 7:18. Ahí está la cita. Y saben ustedes, hermanos, que ya nosotros recibimos el reino, lo estamos recibiendo poco a poco con las verdades que estamos oyendo, atendiendo, porque si nosotros estamos afuera, en grupos, en todo el mundo, porque ya están recibiendo los santos del Altísimo el reino, porque estamos proclamando el reino de Dios, estamos restaurando la verdad que fue pisoteada. ¿Se fijan? Miren qué interesante, qué glorioso, hermanos queridos. Apocalipsis 14, versículo 6, dice, versículo 7, la hora de su juicio ha llegado el juicio de los vivos, hermanos queridos, ha llegado el juicio de los vivos. Maravilloso, hermanos queridos.
la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué? Porque el anciano de día, en 1998, cuando Juan Pablo II tira la carta papal Dies Domini al mundo, Dios a los 3 años y medio de 1994-1995 de ese jubileo, empezó a levantar a los santos del Altísimo desde ese año hasta este tiempo. Y mire dónde estamos todos. Estamos levantando, somos ese pueblo santo que va a levantar la Biblia como piedra de todas las verdades. Ya el Señor está teniendo a su pueblo, ya lo está levantando para formar un clamor de medianoche en todo el mundo, para prepararlo para el derramamiento de su Espíritu Santo que será derramado, así como esa ventana en el techo del arca de Noé iluminaba todos los compartimientos. Así el derramamiento de la lluvia tardía va a iluminar todos los compartimientos de este mundo, hermanos queridos. Va a ser el último clamor de medianoche que se repetirá, que se repitió en los días de los pioneros en 1844, ese clamor que hubo se volverá a repetir, hermanos queridos. Y ahí estamos nosotros afuera preparándonos con el mensaje del tercer ángel para prepararnos para recibir la lluvia tardía y poder levantar el reino de Dios. Qué glorioso, hermano. Estamos en el juicio de los vivos, hermanos queridos. Qué tremendo. Ahora fíjense, vamos a hablar del olivo. Mire qué interesante, no hablamos ese día del olivo. Miren qué interesante, en Historia de la Redención, página 71, capítulo 8, dice, envió un cuervo que salió del arca y volvió, y no recibió la información que deseaba Noé. En el cuervo no estaba la información, estaban en las 3 palomas. Envió una paloma, la cual no encontró dónde posar, ¿me entiende? Dónde posarse con el mensaje. Pero después pasaron 7 días, otros 7 días, soltó de nuevo una paloma y cuando vieron a la paloma que volvía al arca con una rama de olivo en su pico, ¿ve? Y al ver, supieron que ya las aguas habían bajado, hermanos queridos, y todos que estaban en el arca se gozaron, se regocijaron al ver esa ramita de olivo. ¿A quién representa esa ramita de olivo, hermanos queridos? Vamos a Jueces, capítulo, el olivo, Jueces, capítulo 9, versículo 8 y 9. Tomemos la Biblia, hermanos queridos. Esa ramita de olivo, ¿qué nos dice la Biblia en Jueces, el capítulo 9, versículo 8 y 9? ¿Qué representa esa ramita de olivo? ¿A quién representa? Que todo el cielo se regocijó, se va a regocijar por ese remanente, hermanos queridos. En Jueces, el capítulo 9, vamos al libro de Jueces, anoten ese texto, Jueces, capítulo 9, aquí está, 8 y 9. Dice así, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Los árboles, dice, fueron a elegir a un rey y dijeron, al olivo, reina sobre nosotros. Fija, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Se fijan, al primer árbol, ese árbol que resiste la tempestad, que resiste todos los cambios de clima, es el olivo. Es el árbol más fuerte, de mayor resistencia, hermanos queridos. Es el olivo. Miren qué interesante. Vamos a ver otros versículos. Vamos a Salmos, el capítulo 52, 8.
Salmo capítulo 52, 8. El libro de Salmo capítulo 52, 8 dice ahí: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Cómo debemos estar ante el trono de la gracia? Ante el trono del lugar santísimo debemos estar como olivo verde, verde, hermano querido, lleno de vida, porque tenemos la vida de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. La firmeza, tenemos que confiar, tener la firmeza del olivo verde. Se digan, el cimiento firme de la verdad, hermanos queridos. Salmo 128 ahora. Vamos al libro de Salmo 128, capítulo 128, versículo 3. 128, versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Mire qué interesante. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, de tu casa, de tu simiente. Qué interesante, hermanos queridos. Jeremías 11:16. Jeremías 11:16. Anoten ahí. Jeremías 11:16. El capítulo 11, versículo 16. Jeremías, hermanos queridos. Capítulo 11, versículo 16 dice así: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Ahí está la caída del pueblo de Israel, hermanos queridos, la caída del pueblo de Israel. Ahora fíjense lo que dice este comentario. Era olivo verde, era hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre a la voz de recio estrépito, hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, ¿ve? Por la desobediencia, la desobediencia, hermanos queridos, porque Jehová de los ejércitos que plantó ha pronunciado mal contra ti la casa de Israel por la maldad. Así también, hermanos queridos, nosotros que el Señor nos ha dado gran luz, hemos sido el olivo verde porque nos ha dado las verdades de vida para dar vida y proclamar la vida de Cristo a otro. Pero ¿qué pasó? Como el pueblo de Israel desobedeció, se unió a las naciones paganas y fue quebrado esa rama y fue quemada, hermanos queridos, como la ciudad de Jerusalén en el año 70 fue quemada, como la ciudad de Jerusalén en los días de Nabucodonosor, cuando la cedió y fue destruida también. Y hoy día también la historia se repite, la corporación adventista que Dios le ha dado gran luz al apartarse de la verdad, al estar en cama con Roma, va a ser quemada también y destruida, porque la historia se repite. Y va a venir juicio como vino juicio en el primer asedio, como vino juicio en el segundo asedio, y como va a venir juicio en el tercer asedio. Hermanos queridos, en el tercer sitio vendrá asedio, vendrá el juicio, hermanos queridos, porque la hora de su juicio ha llegado, el juicio de los vivos. Primero está el examen. Recuerden esa palabrita, hermanos queridos, ahí en Génesis.
6:5. Vamos a seguir. Vamos ahora a Isaías. Pero antes voy a leer el comentario. Fíjense, comentando de esa caída del pueblo de Israel. Fue olivo verde también, pero no anduvieron en los caminos del Señor. Dice así esta cita. Fíjense. Las ramas estériles fueron descajadas, arrancadas, puesto que sus ramas deberían haber dado fruto sin medida, fueron desjajadas o arrancadas debido a su obstinación y desobediencia. La conducta errónea de los habitantes de Jerusalén les trajo resultados inevitables, y también aquellos a quienes habían influido se apartaron del ejemplo de los hombres santos que recibían su inspiración de Jesucristo, su caudillo invisible. No podían desarrollar caracteres que Dios pudiera aprobar, no podían, hermanos queridos, por la maldad, la desobediencia y la obstinación. Qué tremendo, hermanos queridos. No cometamos ese error que el pueblo de Israel está cometiendo espiritual hoy en día, al pueblo que Dios le ha dado gran luz. Isaías 17, versículo 6. Fíjense ahora. Isaías 17, versículo 6. Isaías stand together on that. 17, versículos. Escuchen, versículo 6. Dice, versículo 6, quedarán en el rebusco como cuando sacuden el olivo. Fíjense, el olivo, quedarán en el rebusco como sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Ahí está hablando, este es el tiempo, hermanos queridos. Por eso que nosotros 2 o 3 estamos repartidos en todo este mundo, en agrupaciones, en grupos, como los dio la mensajera ahí en la carta Samson de Tain. Vio al remanente repartido en todo el mundo como luces, 2 o 3 los vio en cada rincón de este mundo. Ahí estamos todos. Por eso hemos salido de la corporación adventista. Por eso somos ese pueblo santo que el anciano de día ya lo está levantando para que demos a conocer el reino de Dios y su justicia, hermanos queridos. Los santos del Altísimo estamos nosotros ahora ahí perteneciendo a los santos del Altísimo que levantarán el reino. Estamos ahí, Dios está con ese pueblo ahora. Por eso dice, cuando sacuden el olivo, porque el zarandeo, estamos en el sacudón, en el zarandeo, ahí estamos en el examen de Dios. Dios está examinando ahora a los vivos, a nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra decisión al ver esta apostasía? Tenemos que decidir de qué lado vamos a estar, en la apostasía o fuera de la apostasía, como ramas de olivo. ¿Me entiende? Como sacuden el olivo, 2 o 3 quedarán. Los que resistan quedarán. ¿Quiénes quedarán? Fíjense, ¿quiénes van a quedar? Aquí en Primeros Escritos dice, únicamente los que tengan manos limpias y corazones puros subsistirán, sobrevivirán en aquel tiempo de prueba. En aquel tiempo de prueba, ¿quién van a resistir? Los que tengan manos limpias y corazones puros subsistirán, vivirán en aquel tiempo de prueba. Ahora es cuando debemos estar
Debe estar la ley de Dios en nuestras mentes. Ahora debe estar la ley de Dios en nuestra mente, en nuestra frente, escrita en nuestros corazones. ¿Se fijan? Acuérdense, Apocalipsis 14, 4, 5. Ahí están los 144,000 que no tenían mancha ni arruga, no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, tienen las manos limpias, tienen corazones puros, tienen la mente, tienen en su frente la ley de Dios escrita en sus corazones. Y que dice el Salmo capítulo 1, dice ahí el Salmo capítulo 1, dice ahí, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, de día y de noche, medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua del Espíritu de Dios y el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Padre, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. No tenemos que dejar caer la hoja verde. Lo verde simboliza la vida de Cristo en los 144,000, es la vida de Cristo en ellos, la esperanza de vida, y reflejan el carácter de Cristo. El olivo verde es porque tienen la vida de Cristo y no dejan caer su hoja, los principios, la obediencia, los pilares de la verdad no la van a dejar caer. Se mantendrán firmes en la plataforma de la verdad, firmes levantarán la Biblia como piedra de todas las verdades. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ese es el remanente que se mantiene como árbol plantado. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, hermanos queridos, junto a las aguas del Espíritu Santo. Y no dejará caer su hoja. La verdad, hermanos queridos. Recordemos 12 verdades que Dios le ha dado a su pueblo. Y en aquel día, ¿quién mirará a su hacedor? Ya no va a depender del hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre, dejaos del hombre cuyo aliento está en su boca. Ahora depende del lugar santísimo. Pone la mirada allá a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni los símbolos de acera, ni la imagen de sol de Baal. Será como el fruto que quedan los renuevos en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia, será arrebatada en el día de la angustia de Jacob, en el tiempo de angustia de Daniel 12:1, en el tiempo de la liberación, del dolor y el desespero, será arrebatada ahí la cosecha, hermanos queridos. Ese pueblo que se mantendrá en pie, firme, y ya está afuera, ahora en estos momentos, repartido en el mundo para estar en pie, para pasar la gran prueba, hermanos queridos, y dar la proclamación al mundo entero del reino de Dios. La piedra de Daniel 2, la piedra de Daniel 2, que llena la tierra con la gloria de Dios. Qué glorioso, hermano, qué mensaje maravilloso.
Isaías 24:13, ahí está el olivo, representa a su pueblo, a su remanente que está afuera, repartido en todo el mundo, clamando, gimiendo, buscando al Señor cada día. Isaías 24, versículo 13. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, ¿ve? De las naciones, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Oh, hermanos queridos, quedará ahí el remanente después de la vendimia, quedarán en pie. Los quedados se salvan, los tomados son llevados y destruidos. ¿Se fijan? Como olivo verde, como olivo sacudido por el zarandeo, como robusco después de la vendimia, estará en medio de la tierra ese pueblo, ese remanente que quedará en pie para ver la gloria de Dios en la liberación final. Para eso estamos preparándonos ahora en este juicio, en el examen por el juicio de los vivos que estamos viviendo. Qué tremendo, hermanos queridos. Oseas 14:6, vamos al libro de Oseas. Mire qué interesante, el libro de Oseas, hermano. Oseas está por Joel, los libros menores. Oseas, capítulo 14:6. El libro de Oseas, capítulo 14:6. Sofonías, Zacarías, Oseas, el libro de Oseas, están los libros menores, me pasé parece, libro de Oseas, acá está Oseas, capítulo 14, versículo 6, dice así, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Fíjense, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como vino del Líbano, el remanente, hermanos queridos, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo que perfumará como el Líbano. Así será el remanente, hermanos queridos. Salmos 92:12, el libro de Salmos 92:12. El libro de Salmos 92:12. Salmos 92, el capítulo 12, hermanos queridos. Vamos ahí. (92:12) dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Ahí está, será también, dice el justo, como la palmera. Ahí hay otro mensaje de la palmera, hermanos queridos. Florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano y será como como olivo verde, resistiendo la prueba y la zaranda también, como leíamos los otros versículos. Isaías 41:19. Isaías 41:19. Dice así: daré en el desierto cedros, acacia, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad ciprés, pinos y boje juntamente. Ahí hablando de los árboles que resisten y que tienen un símbolo del remanente también. Jeremías 17:8. Ese lo vimos ya, 17:8 lo vimos, ¿no? No, vamos a ver, Jeremías 17:8. Dice así, Jeremías 17:8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas,
junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, ¿ve? Como el olivo en el año de sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahí está nuevamente el remanente. Bendito el varón que confía en Jehová, dice el 17, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. El mismo texto citando ahí el Salmo capítulo 1, versículo 3, 4, como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que dice, con su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará dar fruto. Ese es el remanente, la firmeza, su hoja, hermano, verde, como el olivo verde. Qué interesante, hermanos queridos. Ahí tenemos el olivo, ese olivo verde que trae esa paloma. Es el mensaje del tercer ángel, del segundo, que se une. Acuérdense, el cuarto ángel se une y declara la misma mención del segundo ángel: ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Eso tenemos que estar predicando ahora, hermanos queridos, para hacer el olivo verde, para destacarnos con la verdad, para destacarnos con escrito está, para destacarnos con los pilares que Dios ha dado de sus verdades. Gloria a Dios, hermanos queridos. Qué glorioso, hermanos queridos. Ahí tenemos. Y hay otro comentario, hermanos, que voy a leer ahí en otro comentario que está en Isaías 17, del 1 al 8. Fíjense, voy a ir al libro de Isaías a leerle un comentario, el capítulo 17, versículo del 1 al 8. Ahí está hablando profecía, juicio sobre Israel, versículo 4 en adelante. Y aquí hay un comentario. Comentarios, el capítulo Isaías, Jeremías 17. Jeremías 17. Jeremías 17, hermanos queridos, del 1 al 8. Ahí está el comentario, aquí está. Escuchen. Es fatal depender del mundo. Bajo el gobierno de David, el pueblo de Israel ganó poder y rectitud al obedecer la ley de Dios. Pero los reyes siguientes procuraron ensalzarse a sí mismos, se atribuyeron la gloria por la grandeza del reino, olvidándose de cuán completamente dependían de Dios. Se consideraron sabios e independientes debido a los honores que les tributaban hombres falibles y descarriados. Se volvieron corruptos, inmorales, y se rebelaron contra el Señor, apartándose de él para adorar los ídolos. Dios los toleró mucho tiempo y con frecuencia los llamaba al arrepentimiento, pero se negaron a escuchar, y al fin Dios se manifestó por medio de castigos para mostrarle cuán débiles eran sin él. Vio que estaban decididos a hacer su propia voluntad y los entregó en las manos de su enemigo, los cuales saquearon su país y llevaron cautivo al pueblo. Las alianzas de los israelitas con sus vecinos paganos resultaron en pérdida de su identidad. ¿Se fijan? Si el pueblo que Dios le ha dado gran luz se une a los vecinos paganos de este mundo, como se están uniendo,
ya han perdido su identidad. Hermano, esta es una característica que la vemos ahora en esta apostasía. El pueblo que Dios le ha dado gran luz al unirse con Roma papal y con las agendas de Bergoglio del papado de Roma papal, al ser una hermana de la Babilonia, ya ha perdido su identidad, hermanos queridos. Dice aquí, perdieron su identidad como pueblo peculiar de Dios, fueron leudados por las malas prácticas de aquellos a quienes hicieron alianzas prohibidas. Recuerden que hace poco ADRA se unió a este movimiento pagano y apóstata. Su asociación con los mundanos les hizo perder su primer amor y su celo por el servicio de Dios, las ventajas por las cuales se vendieron muchas almas. Lo que sucedió a Israel le pasará a todos los que vayan al mundo en busca de poder, apartándose del Dios viviente. Los que rechazan a aquel que es poderoso y fuente de toda fortaleza y se asocian con los del mundo para depender de ellos, quedan débiles en poder moral como lo son aquellos en quienes confían. Dios se presenta con ruegos, promesas a los que están cometiendo falta, trata de mostrarles sus errores y de llevarlos al arrepentimiento. ¿Ve? Ese es el juicio, el examen, Dios y su misericordia. Pero si se niegan a humillar su corazón delante de Él, si se esfuerzan por ensalzarse por sobre Él, tienen que manifestárseles por medio de castigo. No se aceptará de parte de los que insisten en deshonrar a Dios, apoyándose en el brazo del poder del mundo, ninguna apariencia de estar cerca de Dios, de ninguna, dice ahí, ninguna apariencia de estar cerca de Dios, ni ninguna afirmación de que hay unidad con Él. Hermanos queridos, no se aceptará de parte de los que insisten en deshonrar a Dios, apoyándose en el brazo del poder del mundo, hermanos queridos. Esto se está repitiendo hoy en día. Estas características las estamos viviendo ahora y estamos en los castigos de Dios, en los juicios de Dios y estamos en el examen de Dios. Hermanos queridos, estamos ahí, son las características que estamos viviendo. Qué tremendo, hermanos queridos. Miren esta cita. Esta la leímos. Voy a leerla de nuevo. Puesto que sus ramas deberían haber dado fruto, sin medida fueron desajadas, arrancadas debido a su obstinación y desobediencia. La conducta errónea de los habitantes de Jerusalén les trajo resultados inevitables y también a aquellos a quienes habían influido. Se apartaron del ejemplo de los hombres santos que recibían su inspiración de Jesucristo, su caudillo invisible. No podían desarrollar caracteres que Dios pudiera aprobar, hermanos queridos. Ahora miren qué interesante. Vamos a ir al Salmo 52:8. Ahí hablamos del olivo. Vamos a ir ahora, hermanos queridos, fíjense. Vamos ahora, recordemos, vamos a ir a Génesis, el capítulo 6, volvamos a Génesis ahí, porque vamos a desprender un mensaje glorioso. Recordemos que en Mateo 24, versículo 39, dice, será como los días de Noé. Y no entendieron, hermanos queridos, esa generación no entendió que estaban en el examen. Génesis 6:5 dice,
y vio, fíjense la palabrita, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Recuerden que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieron, se mezclaron en alianza, y eso produjo una apostasía, produjo un gran mal en esa generación. Y hoy en día la iglesia, que le ha dado gran luz, está unida con el paganismo y se han unido, hermanos queridos, y esto está trayendo gran apostasía. Recuerden que todas las iglesias se han unido en el Congreso Mundial de Iglesias, unidos con el poder civil, donde el presidente Trump hará volver el poder a la iglesia. ¿Se fijan? Y eso va a traer la apostasía, pero el ojo de Dios vio, la palabra vio, si usted van a la Interlineal en griego, hay una palabrita ahí. Esa palabrita dice, en la 7200, la palabrita cuando dice vio. Cuando vamos allá a Génesis, el capítulo 6, el versículo 5, ahí la palabra dice vio. Está las 7200, ustedes apretan ahí y ahí le sale raíz primaria, ver, literalmente, figurativamente. Ahí dice, ahí, examinar, explorar. ¿Ve? Ahí están, discernir, enseñar, hermanos queridos. Ahí está la palabra examinar. ¿Ve? El Señor vio, examinó, hizo una obra de juicio, de investigación. Primera característica para saber que estamos en el juicio de los vivos es cuando hay apostasía, cuando la iglesia, los hijos de Dios, de esta época, de esta generación, se han unido con los hijos de los hombres de este mundo. Y eso está trayendo apostasía y maldad. ¿Se fijan? Primera característica que estamos en el juicio de los vivos es cuando hay apostasía y la iglesia que Dios le ha dado gran luz ha perdido su identidad. Y los fieles que estaban ahí tuvieron que salir y agruparse en grupos en todo este mundo. Dios está haciendo esa obra recogiendo a su pueblo, porque dice Mateo que juntará a los escogidos, a su remanente de todas partes del mundo, y el Señor nos está juntando a todos para darnos la lluvia tardía para la proclamación final. Ahora, miren lo que dice Proverbios 28:5. Vamos a Proverbios 28:5. En Proverbios 28:5. Estamos entrando al grueso de este estudio, hermanos queridos. Primera característica, hermanos queridos. El juicio viene, el examen viene, la investigación es cuando hay apostasía, que dice Proverbios 28:5. Dice, los hombres malos no entienden el juicio. Por eso dice que ellos no entendieron, esa generación, no entendieron qué, el juicio. Los hombres malos no entienden el juicio, más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Tú lo estás buscando para entender todas las cosas que estamos en el juicio de los vivos. Los otros que están todavía en el mundo amarrados, atados en negocios, atados en propiedades, atados en sus negocios, no van a entender el juicio representado por las vírgenes fatuas que no reservaron el aceite, no entendieron cuando vino el esposo, se abrieron las puertas y dentro entraron las prudentes y cuando vinieron las otras, ya la puerta estaba cerrada. ¿Se fijan? Un grupo entiende, el otro grupo no entiende. ¿Se fija? Los entendidos entenderán. Daniel 12:10 dice, los entendidos entenderán.
el Salmo 53, 2. Vamos al libro de Salmo 53, 2. El Salmo 53, 2. Dios desde los cielos miró, miren esa palabrita, miró, examinó sobre los hijos de los hombres para ver, de nuevo la palabrita, para ver si había algún entendido que buscara a Dios, para ver si había algún entendido que buscara a Dios, hermanos queridos, para ver, la misma palabra, vio, para ver, es la misma 7200 en el hebreo, hermano querido, en griego, la misma palabrita que en Génesis 6:5 vio, examinó, exploró, y en la misma palabrita miró, ver si había algún entendido. El juicio, el examen, la investigación primero se hace en la apostasía para separar, para la separación final del trigo, de la cizaña, de las mies y de la vendimia. Hermanos queridos, vayan asociando todo eso. Qué glorioso mensaje, hermanos queridos. Dios nos está hablando. Cada uno se había vuelto atrás, dice el versículo 3. Todos se habían corrompido y no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Cada uno se había vuelto atrás. Esa palabra, vuelto atrás, hermanos queridos, usted va al libro de Salmos 53 y busca la palabra ahí, en el Salmo 53. La palabra ahí, hermanos queridos, la palabra dice ahí, la 53:72, dice, vueltos atrás. 54:72, dice raíz primaria, propiamente acobardarse. Miren lo que dice, retroceder, figurativamente, apostatar, apartarse, necio, volver atrás. Eso significa la palabra volver atrás, apostatar. Y hoy día esta apostasía generalizada al pueblo que Dios le ha dado gran luz son cobardes, han vuelto atrás, se apartaron, son necios. Eso significa, hermanos queridos, retirarse de la verdad, dejar la verdad que anduvieron, dejaron los principios el cual anduvieron, se volvieron atrás, se acorvadaron. Ahí, acobardarse, se acobardaron, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Esa es la palabra, volvieron atrás, hermanos, necios, se acobardaron, volvieron atrás, apostataron. Cuando el pueblo se une con el mundo, trae el juicio de Dios, trae el examen de Dios, hermanos queridos. Cuando el mundo se acobarda, los hijos de Dios, al volver atrás, trae el juicio de Dios. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí lo dice. Fíjense en esta cita, hermanos queridos. Vamos a ir ahora, fíjense, tenemos número 1, ¿qué trae el juicio de los vivos? Primero trae la apostasía, atrae el examen. ¿Se fijan? El juicio, la exploración que hace el Señor de cada uno de nosotros, la investigación que hace de cada uno de nosotros en nuestros corazones. ¿Se fijan? Y después de eso viene el juicio. ¿Se fijan? Ahora miren lo que dice Sofonías, el capítulo 2, del 1 al 3. Vamos a Sofonías, el capítulo 2, del 1 al 3. Miren, hermanos queridos, acuérdense que tenemos una prueba que pasar.
para llegar a ser olivo firme, olivo verde. Hay una prueba que vamos a tener que resistir, el cual Dios va a permitir que la pasemos, la tribulación, a ese pueblo, a ese olivo verde, que no deja caer su hoja, va a tener que pasar por duras pruebas. Y hay una prueba ahí en Sofonías, hermanos queridos, a la cual el pueblo va a tener que pasar. Busquemos Sofonías, el capítulo 2, fíjense. Vamos al libro Sofonías. El libro es un libro de los menores, hermanos queridos, Nahum, Habacuc y Sofonías, capítulo 2, versículos del 1 al 3, fíjense. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Se fija, debemos congregarnos y meditar, reflexionar, oh nación sin pudor. Ya no hay pudor en lo espiritual, hermanos queridos. Se ha perdido el pudor, pero Dios nos invita a congregarnos al lugar santísimo del santuario celestial, porque se está llevando a cabo el juicio, el examen por los vivos, por la cuarta generación. Y tenemos que meditar, reflexionar. Antes que tenga efecto el decreto, pronto viene el decreto, hermanos queridos, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que venga la ira de Jehová, el juicio de Dios, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, los que pusiste por obra su juicio. Estamos afuera en esta apostasía, estamos congregados como los discípulos se congregaban en las casas, estamos así congregados, donde hay 2 o 3, estamos ahí. La mensajera lo vio repartido en todo el mundo, ahí, dice ahí, porque pusiste por obra el juicio, lo pusimos por obra porque tuvimos que salir y Dios está haciendo el examen por nosotros, por los vivos que quedamos, hermanos, en la verdad. Buscar justicia, buscar mansedumbre, buscar los frutos del Espíritu Santo. Ahora tenemos que buscar los frutos, hermanos queridos, la templanza, la longanimidad, la mansedumbre, la piedad. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Pronto viene el día del enojo, viene la ira de Dios. Por eso estamos ahora afuera. ¿Lo comprenden ahora, hermano? Antes que tenga efecto el decreto, tenemos que ahora congregarnos al lugar santísimo del santuario celestial. Esa es la obra que está haciendo Dios, examinando a los vivos, a nosotros, para poder subsistir la prueba que viene. Antes que venga el decreto de la ley dominical, antes que venga la segunda fase de la ley dominical, yo tengo que estar de haber dado cuenta al Señor con mi relación con el Señor. Tengo que entrar al lugar santísimo de todo corazón, con todo ruego, con todo clamor, hermanos queridos, para pasar la gran prueba y poder ser árbol verde ahí que resista la prueba, que resista la gran crisis que se viene. Estamos en el juicio de los vivos, la hora de su juicio ya llegó. Qué tremendo, hermanos queridos. Y miren esta cita. El mensaje del tercer ángel alumbrará toda la tierra con su gloria, pero solo aquellos que han resistido, ahí está el olivo verde, solo los que hayan resistido la tentación en la fuerza del poderoso podrán participar.
en su proclamación, cuando se identifique hasta ser un fuerte pregón. ¿Ven? El fuerte clamor. Están por producirse en el mundo acontecimientos extraordinarios. El fin de todas las cosas está cerca. El tiempo de prueba está a punto de sobrecoger al pueblo de Dios. Entonces se proclamará, se promulgará el decreto que prohibirá comprar o vender a quienes guarden el día del Señor, y los amenazarán con castigo, aún con la muerte, en el caso que no observen el primer día de la semana como el día de reposo. La exhortación del profeta Sofonía es: congregado, meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. Sofonía 2, del 1 al 2. Revivan Herald, noviembre 19, 1908. Anoten, repito, Revivan Herald, noviembre 19, 1908. Hermanos queridos, qué tremendo, hermanos queridos. Fíjense ahora Joel. Vamos a Joel, capítulo 1, versículo 7. Ya estamos concluyendo ya, hermanos queridos. Vamos a Joel ahora, al libro de Joel, el profeta Joel, hermanos queridos. Joel, el capítulo 1, versículo 7. Dice así: asoló mi vid y descortezó mi higuera, de todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Blancas, dice ahí. Versículo Joel 1:7. Ahí está hablando, hermanos queridos, dice ahí, devastación de la tierra por la langosta. Y aquí habla, palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Oí estos ancianos y escuchá a los ancianos del pueblo, todos los moradores de la tierra. Aconteció esto que en vuestros días, en los días de vuestros padres, de esto contaréis vosotros hijos a sus hijos y a sus hijos y a la otra generación. Ahí está nombrando las generaciones. La otra generación es la cuarta generación ahí. Versículo 4. Lo que quedó de la oruga, fíjense, lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Tercera generación. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Cuarta generación. Despertar borracho y llorar, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable ha subido a mi tierra, sus dientes son dientes de león. Acuérdense, dientes de león, Apocalipsis 13, allá hay una bestia como boca de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, fue asolada la vid, Jerusalén, y descortezó mi higuera del todo, y desnudó y derribó sus ramas, y quedaron blancas, hermanos queridos. Ese es el proceso de degradación del pueblo que Dios le dio gran luz, y tiene una repetición para nosotros en la cuarta generación, hermanos queridos, en la que estamos. ¿Se fijan? Solo van a quedar ahí, hermanos queridos. Estamos en el zarandeo, hermanos queridos. Estamos en la separación. Estamos en la siega. Estamos en las mies de la tierra. Dios la está separando con el mensaje del tercer ángel ahí. Qué tremendo, hermanos queridos. Desjajadas ahí las hojas, hermanos queridos. Apocalipsis 6:17.
ahí habla los que van a quedar en pie, hermanos queridos. ¿Quién podrá estar en pie? Malaquías 3, del 2 al 4 dice, vamos a leer a Malaquías, fíjense, en Malaquías capítulo 3, recuerden que Apocalipsis 6, 17 dice ahí, Apocalipsis 6, 17 dice ahí, vamos ahí y lo vamos a conectar con Malaquías, fíjense, Apocalipsis 6, 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿ve? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Fíjense, la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá ser quedado en pie para la venida del Señor? ¿Quién va a quedar en pie? Ahora vamos a Malaquías, que da la respuesta ahí. La Biblia se interpreta a sí misma. Malaquías, capítulo 3, hermanos queridos. Miren cómo esto es maravilloso. Malaquías, capítulo 3, ahí dice, versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Fíjense, casi la misma pregunta. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie? ¿O quién podrá estar en pie? Vuelve y repite la misma pregunta de Apocalipsis 6, 17. ¿O quién podrá estar en pie? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá Jehová ofrenda de justicia. Ahí están las ramas de olivo verde. Esa es la ofrenda, hermanos queridos. Y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Será grata a Jehová la ofrenda de justicia y de Jerusalén, como los días pasados, como los años antiguos. Vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adulteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién es el que quedará ahí en pie? Ahí está. Traerán ofrenda a Jehová. Ahí está el olivo verde que traía la segunda paloma, el mensaje del cuarto ángel que se une al tercero, hermanos queridos. Qué glorioso mensaje, hermanos queridos. Ahí tenemos, hermanos queridos. Se fijan, Nahum, vamos a Nahum, los últimos textos, Nahum, capítulo, el libro de Nahum, vamos a Nahum, capítulo 1, versículos 6 y 7. El libro de Nahum. Nahum, ese libro es un libro pequeño, hermanos queridos, que tenemos que buscarlo. Nahum, ¿dónde está ese libro? En su libro pequeño, Nahum. Están los libros menores, parece. Oseas, Daniel, Nahum, Oseas, está entre medio ahí el libro de Nahum. Nahum, vamos a leer ese texto. Amos, Abías, Jonás, Miqueas y Nahum, ahí está. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Nuevamente la pregunta. ¿Y quién quedará en pie? Fíjense, nuevamente la palabra, ¿quién quedará en pie? En el ardor de su enojo, de su ira se derramará como fuego por él y se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Conoce a los que en él confían. Conoce a los que en él confían. Ahí está su remanente, los 144,000. Y Proverbios 28:5. Proverbios 28:5. Vamos ahí. Anoten estos textos. Proverbios 28:5, hermanos queridos. Mire qué interesante, qué glorioso. 28:5, hermanos queridos.
Dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Ahí terminamos con ese mismo texto, hermanos queridos. Qué glorioso, hermanos queridos. Dios está haciendo ahora la limpieza, hermanos queridos. Hoy día estamos en el tiempo del juicio de los vivos. El Señor está examinando, está viendo, mirando, observando a su pueblo, al que se mantiene fiel, al que se mantiene separado del pecado y de los pecadores para prepararse para la lluvia tardía. Estamos ahí en el examen, hermanos queridos. Número 1, primera característica que vimos, resumiendo, cuando hay apostasía, está el examen, hermanos queridos. Vienen las pruebas, hermanos queridos. Ahí viene la prueba del examen, que Dios está haciendo la investigación, está mirando, está explorando a su pueblo, al que es fiel, y lo está separando y sellándolo para pasar el tiempo de angustia cual nunca fue. ¿Se fijan? Estamos en ese proceso, hermanos queridos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hay que reflexionar en todo esto, hermanos queridos. Este es el tiempo y estamos repitiendo la historia. Así que el Señor les bendiga y tenga de misericordia por todos nosotros que estamos ahora afuera como grupos repartidos en el mundo entero para poder levantar el reino de Dios, y ya Dios lo está levantando, hermanos queridos, y lo empezó a levantar en 1998, cuando el Papa sacó la carta papal, la exaltación el domingo. Dios empezó a levantar a su pueblo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a orar. Querido Padre que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca, gracias por estas verdades gloriosas. Ayúdanos, Señor, para que podamos atesorar estas verdades, podamos estas verdades, tenerlas en nuestro corazón y convencernos que ya estamos en el juicio de los vivos, estamos siendo examinados, estamos siendo probados si seremos ese pueblo que quedará en pie para pasar la gran tribulación. Ayúdanos, Señor, para hacer ese olivo verde que va a resistir la crisis. Estamos en el sacudón, todo está siendo sacudido, su pueblo está siendo sacudido por las verdades que hoy día usted está levantando. Gracias, Padre, porque Dios tiene un pueblo, tiene un remanente, tiene un pueblo que sostendrá la Biblia como piedra de todas las verdades. Así que en estas horas lo pedimos y lo agradecemos por su Hijo que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén.